En nombre mío, en nombre de la sección, les agradezco mucho la compañía en esta noche de lunes. Mi nombre es Karen García, yo soy residente de cardiología clínica de segundo año de la Universidad de Antioquia. Les voy a contar que este club de revistas me vino a mí como anillo al dedo porque en la rotación pasada yo pasaba ronda en la UC cardiovascular de San Vicente Fundación y tuve este paciente. Era un señor de 70 años, él es pensionado, vive con su señora y no tiene como mayores, digamos, incidentes en su vida, a pesar de la pandemia ha estado muy tranquilo, no se estresa por mayor cosa. Tiene antecedentes irrelevantes de diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, extabaquismo y un infarto sin elevación del ST con una única lesión en la descendente anterior en 2017, a la cual se le hizo angioplastia de ST. Eso fue en otra institución. El paciente ambulatoriamente venía siendo manejado con empaglifosina, semaglutide, rosuvastatina, ezetimibe, enalapril, carvedilol y aspirina. Y tenía unos paraclínicos muy recientes, de la semana más o menos previa al ingreso, una hemoglobina glicada en 6.7, LDL en 44 y cuando ingresó tenía una presión arterial bien controlada, toda la hospitalización estuvo bien controlada, podemos decir que en promedio estaba en 120/80, aunque no traía un mapa pues reciente. El paciente ingresa por un cuadro clínico que inició ese día de dolor típico en reposo, le duró más o menos 40 minutos, se le pareció mucho el evento previo, por lo cual decidió consultar. Al ingreso se le hace un electrocardiograma que lamentablemente no se los traje, pero no tenía pues como mayores alteraciones. Se le hace un biomarcador, el cual es fuertemente positivo y se decide que el paciente es candidato a estratificación invasiva con coronariografía. En esta oportunidad se encuentra persistencia del buen resultado de la angioplastia de la descendente anterior. La circunfleja no tiene ningún tipo de lesiones, pero en la coronaria derecha hay una lesión del 90%, a la cual se le hace angioplastia y se le pone un stent. El paciente al otro día con una ecocardia completamente normal, sin arritmias y le voy a dar de alta. Y reviso la fórmula ambulatoria, reviso sus exámenes, reviso todo y me quedo pensando que el paciente tenía un manejo óptimo. En realidad, según cualquier tipo de guías y desde cualquier punto de vista, el paciente estaba con un control intensivo del riesgo cardiovascular, completamente en metas. Como les dije, el paciente es pensionado, había abandonado el tabaquismo, realizaba caminatas pues 3 veces a la semana, básicamente había reducido bastante la frecuencia durante la pandemia. Estaba un poquito en sobrepeso, pero pues tampoco era mayor cosa. Y me puse en el papel de su cardiólogo tratante porque el paciente se evaluó por cardiología de forma periódica y me pregunté qué más se pudo hacer para evitar que este paciente volviera a estar hospitalizado por un infarto. Y aquí venimos al término que hemos mencionado con bastante frecuencia en los últimos años, que es el riesgo residual. El riesgo residual es un término más bien difuso, en el cual hemos considerado enfoques diferentes al control del perfil lipídico, al control glicémico, al control de la presión arterial, es decir, al control de los factores de riesgo tradicionales, porque a pesar de ser estrictos, a pesar de tener pacientes adherentes, a pesar de estar en metas, vemos que nuestros pacientes siguen teniendo eventos coronarios. Entonces, de ese riesgo residual tenemos muchas aristas, pero hoy voy a hablar específicamente de la arista inflamatoria. ¿Qué sabemos de la enfermedad aterosclerótica en la inflamación? Desde hace muchos años se viene hablando del papel del sistema inmune en la enfermedad aterosclerótica. Esto es una revisión que sale en la revista JACC en 2018, en el cual, digamos que intentan mostrar las interacciones que se pueden presentar. Entonces, ¿qué nos muestra la gráfica de forma sucinta? Que hay una infiltración importante por linfocitos T, tanto TSD4 como TCD8. Los TCD4 se sabe que están activados y que están cumpliendo su papel de activadores del sistema inmune. Los TCD8 están esencialmente respondiendo a los factores de daño liberados por las células endoteliales. También hay infiltración, aunque mucho menos de linfocitos B.
hay infiltración por neutrófilos, y esto digamos que está favorecido por la diferenciación de los linfocitos T, digamos que en el subgrupo TH17, que es un subgrupo algo diferente al que hemos conocido clásicamente TH1 y TH2. Eh, Toda esta, digamos, tormenta, por ponerle un nombre de pronto un poco artístico, lleva a una inflamación del tejido que favorece la infiltración de macrófagos, pero más allá de la infiltración de macrófagos, lo que hemos visto en los últimos años es que tanto las células endoteliales como las células del músculo liso, bajo el influjo de citocinas apropiados, se pueden convertir en macrófagos. Por lo tanto, no es ni siquiera el papel de la infiltración, sino que el tejido per se se vuelve completamente inflamatorio. Y hay unos factores que favorecen esa inflamación en algo que este artículo revisa de forma bastante agradable, y es básicamente cómo la inflamación en otros órganos, las infecciones urinarias, la neumonía, las úlceras arteriales, etcétera, etcétera, esencialmente por la expresión de los microorganismos, de los PAMS, se me fue el nombre, eh, de los patrones de los patrones de asociación molecular a patógenos, y digamos que esa liberación a distancia genera activación del sistema inmune, y sobre un sustrato adecuado, que es el de la enfermedad aterosclerótica, se va a aumentar la inflamación. Entonces tenemos dos componentes por aparte, pero que son bastante significativos. El primero, que la enfermedad aterosclerótica daña el endotelio, y ese daño al endotelio genera una inflamación local, y esa inflamación local se perpetúa. Entre más dañado esté, más se inflama, entre más se inflama, más se daña y más se llena de células que llamamos espumosas. Y lo segundo es que los pacientes tienen inflamación o infecciones a distancia, y acá viene la enfermedad periodontal, etcétera, etcétera, que por la expresión de PAMS lleva a la activación del sistema inmune, y ese paciente que está sistémicamente inflamado va a inflamar más sus arterias coronarias. Creemos que esto es una de las causas por las cuales los pacientes, a pesar de un control óptimo de los factores de riesgo, siguen teniendo riesgo residual. Esto es básicamente lo que les contaba de la inflamación a distancia. Entonces, la enfermedad periodontal ha cobrado un papel importante, pero también la alteración de la microbiota intestinal, las úlceras, que son bastante frecuentes en nuestros pacientes, llevan a la formación de citocinas, a la activación de leucocitos, la expresión de los patrones moleculares asociados a patógenos, y todo eso lleva a la inflamación del tejido. Digamos que a distancia, pero pues es porque hay un sustrato ahí. Y el otro, digamos, componente de esta tormenta perfecta es que esa inflamación también afecta al hígado. Al afectarse al hígado, el hígado pues responde de la única forma que él puede responder, que es aumentando los reactantes de fase aguda, y dentro de esos tenemos el fibrinógeno y el inhibidor tisular del plasminógeno. Y esto lleva a que se favorezcan los trombos y a que se disminuya el proceso de fibrinolisis. Es mucho más raro, y digamos que esto está cada vez más en duda, sobre todo desde el estudio de la claritromicina, que los patógenos puedan tener un efecto directo sobre las células endoteliales. Específicamente se había hablado de patógenos intracelulares, pero como les digo, desde el estudio de la claritromicina, consideramos que probablemente esto no juega un papel, sino es la inflamación sistémica que incide sobre el hecho infecto. Con esto en mente, y esto no es una teoría nueva, se han desarrollado varios estudios. Específicamente les voy a mostrar los estudios que son de años recientes, excepto el estudio del metotrexate. Ya les cuento un poquito del estudio del metotrexate, pero les voy a mostrar solamente los estudios recientes. Entonces, este es el primer estudio del que les quiero hablar. Es el estudio Lodoco, que salió en el año 2013 en la revista JACC, en el cual es un estudio aleatorizado. Solamente se cegaron los evaluadores, no los pacientes, en el cual se le administraba colchicina en dosis de 0.5 miligramos día contra placebo a los pacientes.
fueron un poquito más de 500 pacientes y lo que se encontró es que para el desenlace primario, que era síndrome coronario agudo, accidente embólico y muerte súbita, había una diferencia estadísticamente significativa. Estos pacientes se siguieron en el tiempo y la diferencia se conservaba. Este estudio, aunque pues es un desenlace bastante diciente, obviamente por ser no doble ciego, sino solamente cegaba el evaluador, y por el pequeño tamaño de muestra, solamente fue un abrebocas y mostró la necesidad de hacer más estudios al respecto. El segundo estudio es el CANTUS. Este es un estudio con canakinumab. Canakinumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la interleuquina 1 beta. Y digamos que el estudio tuvo como dos componentes. El primero, evaluar cuál era la dosis efectiva, y el segundo, evaluar la efectividad. Entonces hubo 3 dosis de canakinumab, 50 miligramos, 150 miligramos y 300 miligramos. Y esto fue el cambio en la PCR de acuerdo al placebo, la dosis de 50, la dosis de 150 y la dosis de 300. Ellos, pues no les traigo acá, pero les cuento además que ellos también evaluaron el comportamiento del perfil lipídico, y el perfil lipídico no varió en el tiempo. O sea, independientemente de si recibían o no canakinumab. Lo que sí varió fue el desenlace cardiovascular, fue un compuesto primario de infarto, ACV y muerte cardiovascular. Y aquí se tomó la dosis de 150 miligramos, básicamente porque aunque la de 150 y la de 300 logran una significancia estadística para el desenlace primario compuesto, por como ellos plantearon el estudio, solamente el que además lograra significancia estadística para el primer desenlace secundario, que también era un compuesto, era la dosis que iba a quedar. Entonces de aquí tenemos la dosis de canakinumab de 150 miligramos. ¿Qué, digamos, qué pero hubo en este estudio? Los pacientes se morían más de choque séptico. Significancia estadística tenía, no, digamos que no es como el compás en el cual el número necesario tratar es exactamente igual al número necesario dañar, pero él no dejaba de ser despreciable en la muerte por choque séptico. Por esa razón, el medicamento no logró aprobación por las diferentes entidades regulatorias. Y finalmente está ese estudio, que es el estudio Colcott, que lo presentó el doctor Santiago hace poco. Es en pacientes que habían tenido infarto en los 30 días previos, que se habían revascularizados de forma completa percutáneamente, y que estaban en tratamiento acorde a guías, en el cual se comparó la dosis de 0.5 miligramos día contra el placebo, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Y el desenlace final, el desenlace primario, fue un compuesto de muerte para cardíaca aortada, infarto, accidente cerebrovascular, hospitalización por angina que termina en revascularización. Y no hubo hubo una diferencia estadísticamente significativa para el compuesto primario cuando se revisan digamos que esos componentes. Los dos desenlaces que arrastran el resultado son el accidente cerebrovascular y la hospitalización por angina que termina en revascularización, pero obviamente es que los otros desenlaces requieren más número de muestra. Entonces, de aquí tenemos el uso de la colchicina en los pacientes que han tenido infarto los 30 días previos y que se han revascularizado de forma percutánea. Esos pacientes que habían sido revascularizados de forma quirúrgica están totalmente excluidos del estudio. Con esto en mente, digamos que, bueno, les quedé contar el estudio del metotrexate. El estudio del metotrexate es el estudio CIRT. El estudio CIRT fue un estudio negativo. Entonces, no todo lo que sea antiinflamatorio va a ser positivo para los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica cardíaca. Con esto en mente, vamos a hablar de la metodología del Lodo-CODOS. Entonces, la pregunta que se plantearon los investigadores fue si en pacientes con síndrome coronario crónico, aunque en esa época se llamó diferente, si la administración de colchicina es superior a la administración de placebo para eventos cardiovasculares, como ya les voy a contar que están definidos. Se incluyeron pacientes entre 35 y 82 años que tuvieron evidencia de enfermedad coronaria, sea por coronografía o por tomografía coronaria. La tomografía coronaria podía ser angiotomografía coronaria o tomografía con score calcio con una Gastón mayor a 400. Que estuvieran en una condición estable en los 6 meses previos a la autorización. Los pacientes se recogieron entre agosto de 2014 y el 3 de diciembre del 2018.
en 30 centros entre Australia y Holanda. Se excluían los pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica estadio 3B o superior. Ellos en realidad ponen un punto de corte de 50 mililitros minuto, pero pues 50 mililitros no es ningún estadio, entonces se los dejé como 3B, que es lo más parecido con 45. Falla cardíaca grave, definido como un NIHA 3-4, enfermedad valvular grave, definida como aquella que requiriese intervención, y una reacción previa grave o no, pero que causara intolerancia a la colchicina. También estaban excluidos de este estudio los pacientes que tuviesen autoindicación de colchicina, es decir, aquellos con gota, con fiebre mediterránea familiar, etc. ¿Cómo fue el proceso? Entonces, todos los pacientes que firmaban consentimiento informado se llaman a colchicina, 0.5 miligramos al día por un mes. Si durante ese mes continuaban con estabilidad de su enfermedad cardiovascular, no tenían efectos adversos, eran adherentes a la terapia, se pasaban el proceso de aleatorización. El proceso de aleatorización se hizo estratificado por país con algoritmo 1-1 en colchicina 0.5 miligramos día o placebo, y se evaluaban al inicio, al final del proceso de run-in y luego semestral hasta que se acabó el estudio, que se acabó en febrero de 2020. El desenlace primario es un compuesto de muerte cardiovascular definido como infarto espontáneo, muerte cardiovascular, infarto espontáneo, isquemia que lleva a revascularización o accidente cerebrovascular. Y los secundarios, los cuales están ordenados jerárquicamente, es el compuesto de muerte cardiovascular, infarto espontáneo o ACV, infarto espontáneo, isquemia que lleva a revascularización, muerte cardiovascular, infarto espontáneo, isquemia que lleva a revascularización, infarto espontáneo, accidente cerebrovascular, muerte de cualquier causa y muerte cardiovascular. Los desenlaces los adjudicaba un comité que estaba ciego en la intervención. Este es el análisis estadístico, entonces ellos calcularon que iban a tener un desenlace en el grupo de placebo de 2.6%, que esperaban una reducción con la intervención del 30%, para un poder del 90% y un error tipo 1 de 2 colas del 5%, con una tasa de abandono del tratamiento del 10%, necesitaban 331 eventos de seguimiento en año, por lo cual requerían 5.447 pacientes. Se procesaron los datos pues de forma como muy convencional. Lo único que les quiero contar de esto es que pues el efecto del tratamiento también fue de forma convencional con los riesgos proporcionales de Cox, que se hizo evaluación de riesgos competitivos con la escala de, con la fórmula de Finan-Gray. Y miremos los resultados. 6.528 pacientes entraron al periodo de run-in. De esos 1.006 abandonaron el estudio básicamente por efectos gastrointestinales. 5.522 pacientes fueron a la aleatorización, 2.762 fueron asignados a colchicina y 2.760 fueron asignados a placebo. El 1.6% del grupo de colchicina no recibió colchicina, pero igual se analizó así porque era por intención a tratar. Y el 1.2% de los de placebo no recibieron placebo. La medida de seguimiento fue 29 meses en el de colchicina y 28 en el de placebo. Y de la tasa de abandono fue 10.5% en el de colchicina y 10.5% en el de placebo. De esos, básicamente fueron la mayoría porque retiraron el consentimiento del estudio, y un porcentaje, digamos que poco, más o menos un 2%, fueron porque tuvieron efectos adversos en ambos grupos. Esta es la tabla 1, entonces les quiero mostrar. Bueno, después los autores dicen que tienen muy pocas mujeres, pero esto es básicamente una constante. Si la enfermedad coronaria sigue siendo más prevalente en los hombres que en las mujeres, o por lo menos más diagnosticada en los hombres que en las mujeres. El 11% de los pacientes eran tabaquistas activos, el 50% eran hipertensos. Diabetes estaban en 18% de la población recibiendo tratamiento. Enfermedad renal, estadio 3, pocos, 5% de la población. Pacientes que hubiesen tenido un síndrome coronario agudo, y recordemos que el principal factor de riesgo para tener un síndrome coronario agudo es haber tenido un síndrome coronario agudo previo, el 84%. Y el tiempo desde el último síndrome coronario agudo, la mayoría habían sido en los 24 meses, más de 24 meses antes de la autorización, solamente el 27%
han sido en los 24 meses previos. Y los pacientes que habían sido revascularizados previamente, pues obviamente coincide bastante con el número de pacientes con síndrome coronario agudo. La mayoría habían sido revascularizados de forma percutánea, pero pues este estudio no excluía a los pacientes de CABG. Historia de fibrilación auricular, el 12%, y historia de gota, que me pareció llamativo, pues porque uno de los criterios de exclusión era que necesitase la colchicina por cualquier cosa, y pues la gota claramente es una indicación de colchicina en el 8%. Y el tratamiento que tenían, entonces, que no tuviesen ningún medicamento ni antiplaquetario ni anticoagulante, solamente el 0.1% en el grupo de colchicina y 0.4% en el grupo de placebo. Bastante buenas, pues las cifras son bastante buenas, 99.9 y 99.6. Y que estuviesen en cualquier terapia hipolipemiante, 96% en el de colchicina, 96% en el de placebo. Pues digamos que ese 4% en el mundo ideal, pues uno se escandalizaría, pero si revisamos los estudios que hemos discutido a lo largo de los clubes de revista, en realidad el número es excelente, eso no se tiene en ninguna otra parte. 60% de los pacientes estaban con beta bloqueadores, pero sabemos que en el síndrome coronario crónico lo que cambia la mortalidad son las terapias hipolipemiantes y los antiagregantes. Entonces, digamos que estos dos están supremamente bien. Y este es el desenlace primario. Entonces, un HR de 0.69 favoreciendo la colchicina con intervalo de confianza de 0.57 a 0.83. Una P que es estadísticamente significativa. Las tasas de eventos fueron 3.6 pacientes por 100 pacientes año en el grupo de placebo y 2.5 pacientes por 100 pacientes año en el grupo de colchicina, lo cual es, pues, a todas luces muy significativo, considerando que estamos en un punto de la enfermedad cardiovascular que no tenemos mucho más que ofrecerle a los pacientes que lo que ya hemos hablado. Esto es según el análisis de Fine and Gray de los riesgos competitivos. No, me excuso. Esto es según el análisis on treatment. Esto sale en el suplemento, que es básicamente, ellos hicieron un análisis adicional, no por protocolo, sino de tratamiento. Santiago explicó hace mucho tiempo de forma magistral cuál era la diferencia de la interpretación, pero efectivamente si se hace un análisis on treatment, la HR se mantiene casi igual. Este es el análisis por subgrupos. Evidentemente los subgrupos que estaban representados de forma más escasa, como las mujeres o la enfermedad renal crónica estadio 3, pues van a cruzar el intervalo de confianza porque se pierde mucho el poder de la muestra. Pero vemos cómo hay concordancia perfectamente en todos los subgrupos. Este es el desenlace secundario principal, es decir, el que les dije que estaba en la parte de arriba. Recuerden que esto es jerárquico y nuevamente hay significancia estadística. Esta vez la diferencia de tasas es 2.1 y 1.5. Cuando lo representamos de una forma que es de pronto un poco más numérica, entonces miramos acá el efecto de no tratamiento, que es acá la línea punteada. Y recordemos que como era jerárquico, entonces vamos a ir bajando y a partir de un punto ya no se van a analizar más, pues porque ya pierde la significancia estadística. Y ese punto es el ACV isquémico. Entonces, cuando hablamos de muerte cardiovascular, infarto o ACV es significativo. Cuando hablamos de infarto o isquemia que lleva a revascularización es significativo. Muerte cardiovascular o infarto es significativo. Isquemia que lleva a revascularización es significativo. E infarto es significativo. De ahí para abajo, pues no podemos decir que haya significancia estadística. Si les quiero llamar la atención sobre un punto, y es sobre muerte de cualquier causa. Los números son muy pequeños, en realidad 0.9 eventos por 100 personas año en el grupo de colchicina y 0.8 eventos por 100 personas año en el grupo de placebo. Evidentemente cruza el intervalo de confianza. Y cuando uno va y mira el suplemento, pues los pacientes de colchicina ni tuvieron más cáncer, ni tuvieron más infecciones, entonces, ni tuvieron más trastornos gastrointestinales. Entonces uno pues como que no entiende por qué se murieron más, aunque no sea estadísticamente significativo. Digamos que esto lo dejo ahí en el tintero. Esos son los eventos adversos. Entonces,
muerte no cardiovascular. Entonces, ya les había dicho eso que llama la atención. El HR fue de 1,51 con un intervalo que va del 0,99 al 2,31. Diagnóstico de cáncer, no, lo mismo. Infección, neumonía, lesiones del tracto gastrointestinal, no hay como una diferencia. Obviamente sí hubo una diferencia estéticamente significativa para los ataques de gota, pues eso cae de su propio peso. No hubo más incidencia en neutropenia. Y una de las situaciones que preocupaba probablemente era la probabilidad de que hubiese miopatía por la combinación de colchicina y estatinas. Eh, Esto es discretamente positivo, o sea, en contra de la colchicina. Si hay más mialgias, los autores anotan que las mialgias retrocedieron completamente cuando se suspendió el medicamento. ¿Qué tenemos entonces? Que digamos que los estudios clínicos comprueban lo que desde los estudios de fisiología o los análisis de fisiología se tenía, y es que la enfermedad cardiovascular tiene un componente inflamatorio muy claro. Tenemos ya 3 estudios, Lodoco, Colcod y Lodoco 2, que muestran que la colchicina tiene un efecto importante en ese componente inflamatorio. El efecto benéfico no es solo inicial, se mantiene, por lo menos hasta el final del seguimiento pues, de estos 3 estudios. Y el efecto está en presencia de medicamentos con comprobado beneficio de enfermedad cardiovascular. ¿Qué problemas tiene este estudio importantes? En ninguna parte hay reporte de valores basados de la presión, de la hemoglobina glicada o el LDL, que a uno sí le gustaría saber qué tan bien controlados están estos pacientes. No obstante, como el manejo estaba tan adherido a metas, pues uno creería que están bien controlados. Y lo que es importante es que, pues, esto sería una estrategia para adicionar, en ningún momento para quitar manejo ni el perfil lipídico, ni la hemoglobina glicada, ni el control de la presión, ni cesar tabaquismo. El otro problema está en que no hubo ninguna forma objetiva de evaluar la medición. Hay algo acá que les quiero contar, y es que en el estudio Colcott, el 65% de la población se le evaluó la PCR, pero no se hizo, digamos, como parte del diseño del estudio, sino después se evaluaron la PCR y ellos vieron que no había una diferencia como realmente importante. Entonces, pues sería bueno tener una medida objetiva de inflamación, pero pues tampoco es indispensable. Entonces, en conclusión, en pacientes con síndrome coronario crónico en prevención secundaria, la adición de colchicina redujo de forma relativa un 31% de la presentación del desenlace primario, y el aumento de la mortalidad no cardiovascular puede ser aleatorio, pero no deja de ser llamativo. Esa conclusión se las dejo ahí en el tintero, aunque mi opinión personal es que creo que la colchicina debe entrar al arsenal terapéutico del manejo de la enfermedad coronaria, tanto aguda como crónica. Muchas gracias. Karen, muchísimas gracias por tu presentación precisa, completa. Se abre la discusión por parte de ustedes, si hay inquietudes, si hay preguntas, propuestas. Si quieren participar por el micrófono, no es sino que eleven la mano, yo les ofrezco el micrófono, o a través del chat. Tenemos una un grupo humano extraordinario de auditorio, de gran experiencia. Si hay alguna observación, algún comentario. De pronto, Karen, como tú estabas, mientras resulta otra intervención, sé que algunas personas están mirando lo que tú estabas mirando, cómo manejar la aterosclerosis, además de lo que sabemos en este momento, que es una manera de hacer prevención secundaria. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese proceso antiinflamatorio con vacunas? Y de pronto puede ser una pregunta para el doctor Jaime Murillo, que también está empezando a trabajar y piensa hacer investigación en esta área de inflamación. ¿Valdría la pena seguir trabajando en el área de vacunas para modular o prevenir la aterosclerosis? ¿Has leído algo? Profe, pues digamos que lo único, y voy a reconocer mi ignorancia, pero lo único que yo sé de vacunación es, y es algo que también salió en 2018, que la idea es vacunar a los pacientes contra la influenza, porque se ha visto que después de que los pacientes tienen influenza, presentan síndrome coronario agudo en el mes subsiguiente. Entonces la idea es que todos nuestros pacientes estén vacunados, pero más allá de eso, no sé.
Muy bien, muchas gracias. Ahorita tengo algún comentario para hacer, pero vamos a ver, Santiago, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, Santiago. No, primero, pues muchas gracias a Karen por la presentación, que estuvo muy buena. Y no, y primero y segundo, saludos a todos. Yo quería hacerle una pregunta a Karen que yo tuve cuando revisé el artículo. Yo pues no accedí como al material suplementario, pero me genera dudas cómo definieron ellos enfermedad coronaria. Ellos decían que cualquier tipo de enfermedad coronaria, ya sea en la TAC o por las unidades Agatston, si ponían un valor pues preciso, pero no sé si ellos le dan un grado de estenosis particular al hallazgo de la coronariografía o al hallazgo de la angiotaque coronaria, o era simplemente cualquier placa evidente, porque yo creo que el tipo de población que encuentra el estudio se definirá como a qué pacientes pudiéramos prescribirle ese tipo de terapias, que por hecho lo digo, yo soy como un convencido de que la colchicina es una molécula muy útil y posiblemente si ella tuviera un nombre o terminara en un MAP, si fuese un anticuerpo monoclonal, estuviéramos mandando más de eso, pero hay poca diseminación de ese tipo de ensayos. Entonces, primero quería preguntarle eso, como cuál fue la definición de enfermedad coronaria que usaron o si era cualquier tipo de enfermedad coronaria. No, Si, era cualquier tipo de enfermedad coronaria. Ellos, de hecho, tienen una tablita de criterios de inclusión que es bastante escueta y que no se diferencia en nada de lo que pone en el artículo. Es como que tenga enfermedad coronaria significativa por angiografía, que es significativa, no lo que el hemodinamista haya considerado significativo. Lo mismo para la tomografía coronaria. Para la son sí, pues 400, pero ellos en la tablita de criterios de inclusión y exclusión son muy escuetos. Espérate, la busco por acá. Un momentico, la presento. Para ti. Mientras Karen va buscando esta información, con toda confianza, ustedes pueden abrir sus micrófonos, cualquiera de ustedes, hacer comentarios, hacerle preguntas a Karen. Eh, Mientras Karen está buscando esa información, les cuento lo siguiente. La semana pasada tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de estudiantes a discutir un caso clínico de enfermedad aterosclerótica, pues un paciente con un IAM, y dentro de la tarea que ellos tienen al presentar su caso clínico, siempre deben presentar un aspecto de inmunología, de inflamación. Y en esta ocasión con la profesora de inmunología estuvieron revisando específicamente el tema de vacunación en aterosclerosis, mostrando que hay una serie de estudios en roedores que muestran cosas alentadoras. No se ha probado nada en humanos, pero la escogencia de algunos de estos antígenos de sustancias inflamatorias con resultados interesantes en esas cepas de roedores. De manera que, pues obviamente que sabemos que la prevención de la aterosclerosis fundamentalmente primero se basa en cambios de hábitos de vida, una alimentación saludable, y creo que ahí es una de las formas de modular la microbiota, incluyendo frutas y verduras, esa parte de modulación de la microbiota como una manera de disminuir los factores que facilitan el que se continúe el proceso aterosclerótico, el ejercicio regular, la parte emocional, lograr que las personas sean amables, sean tiernas, se eviten las ofuscaciones, las iras, y por supuesto lo que sabemos de las estatinas y de la aspirineta, donde posiblemente también el aspecto inflamatorio juega un papel allí importante. A que esa fue la razón por la cual le pregunté a Karen alrededor de vacunas. Y sé que Domingo Caraballo ha estado también revisando con sus estudiantes un efecto muy interesante de la microbiota, el papel de la microbiota en enfermedad cardiovascular. No sé si Domingo tenga alguna otra observación para hacernos. Ya a través de el chat nos hace una observación, Domingo, en el cual nos recuerda que definitivamente hay una demostración muy clara de que el ejercicio modula el proceso inflamatorio, ¿no, Domingo? Bueno, sí, Karen, adelante. Y Santiago, si quieres hacer otro comentario. Karen, lo que estabas buscando. Profe, no sé si no lo están viendo. ¿Sí lo están viendo? No lo estamos viendo. Tenemos en este momento la última diapositiva de tu presentación. Ay, Dios mío. Espérenme a ver si lo logro mostrar esto.
Bueno, vamos respondiéndole al doctor Domingo. No, doctor, usted sabe que yo soy una convencida total de la rehabilitación cardíaca y del ejercicio, y aparte estoy muy de acuerdo que el ejercicio tiene un potente efecto antiinflamatorio. Entonces, pues sí, obviamente esto es para adicionar a lo que ya venimos haciendo, no es en ningún momento para abandonar nada de eso, sino que algo más tenemos que buscar porque se siguen infartando. Es impresionante, pero se siguen infartando. ¿Cómo haré yo Muy para...? bien. Ah, ya sé, espérenme un segundito. Listo. Estás tú y Santiago, que también presentó el otro artículo. Pregunta a alguien por la dosis de colchicina. ¿Es la misma dosis utilizada en todos los estudios? Sí, ¿0,5 sí, siempre gramos? es 0,5 miligramos día, independientemente del peso. Pues la colchicina tiene limitante la función renal, ¿no? Pero si la función renal lo permite, es independiente. Creo que ahora sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, señora, ahora sí lo estamos viendo, Karen. Sí, no, son muy escuetos pues en lo que ellos ponen ahí. Es básicamente lo mismo que ponían en el artículo. Es evidencia de enfermedad coronaria por angiografía, calcio coronario o coronariografía por TAC. Es lo mismo, básicamente. Son muy escuetos. Pero yo creo que esto es positivo, pues porque siempre hablamos como de los limitantes que dan los criterios de inclusión o de exclusión demasiado estrictos para, para poder después replicar en la práctica clínica. Esto pues digamos que nos abre un poquito más el panorama, ¿cierto? Perfecto, Karen, muchísimas gracias. No sé, Santiago, si te queda resuelta la inquietud que planteaste y no sé, algún comentario adicional. Hola, profe. No, yo creo que perfectamente resuelta la pregunta que tenía, porque si es muy amplio el criterio de selección, es cualquier tipo de enfermedad coronaria, porque algunas personas dicen, no, placas menores del 20, el 30% se consideran no, pues no relevantes y no la suma como enfermedad coronaria. Ellos dicen, cualquier tipo de hallazgo en una coronariografía o un ataque puede ser útil. El hecho de que hayan usado un criterio de inclusión tan amplio posiblemente hace que sea más fácil pues, la selección de pacientes que se parezcan al diseño de este estudio. Yo creo que el estudio es muy importante. Uno, tiene plausibilidad biológica, ¿cierto? Karen ya nos mostró la relación o el vínculo que hay entre la inflamación y la enfermedad coronaria, y posiblemente el Cantos demostró eso, solo que las personas a las que les dan canakinumab se morían más. Y ahora hay un estudio previo que Karen también mostró, que mostraba que en el escenario del infarto reciente, 30 días previos, era útil, y quedaba la duda de si en un escenario como una enfermedad coronaria crónica, en la que posiblemente sea más difícil encontrar diferencias estadísticas, dado que el fenómeno o la placa está estable, o ya hay intervenciones grandes que pueden modificar los desenlaces. Yo creo que en este subgrupo de pacientes posiblemente era donde más difícil era demostrar beneficio a la intervención con colchicina, y a pesar de ello, la molécula encuentra que esto disminuye el riesgo cardiovascular de las personas, de manera que yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, porque el fenómeno inflamatorio entonces parece jugar un papel importante, y como Karen mencionaba, servirá para tener el riesgo residual que no podemos controlar con otras intervenciones, de manera que yo creo que es algo muy valioso, pues lo que nos mostró Karen hoy. Perfecto, muchas gracias, Santiago. ¿Alguna observación adicional? El doctor Senior nos comparte a través del chat el Australian COPS Trial utilizó 0,5 miligramos cada 12 horas, y también como una observación que tú has hecho, Karen, la mortalidad no cardiovascular se incrementó, pues fue superior a la del placebo. Doble dosis un mes y luego 0,5 cada día por 11 meses. Gracias, Juan. Si tú quieres hacer alguna observación, eh, Jaime nos hace una referencia de Russell Ross del New England Journal de 1999. No sé si Jaime quieres lo mismo, doctor Senior, alguna observación sobre el diseño del estudio, algún otro comentario, lo mismo, doctor Murillo, si tiene usted alguna observación adicional para hacernos. Carlos, muchas gracias. Un par de cosas, Karen, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación, la verdad. Y es un tema que pienso que tiene mucha relevancia y que va a ser
mucho más importante en los próximos años. Entonces hay dos formas de considerar la parte inflamatoria. Una es en la parte de prevención primaria y la otra es el tema que aludiste basado en este estudio de la parte de prevención secundaria. En la parte es más fácil, en teoría, obtener resultados positivos cuando se tienen personas que tienen ya una enfermedad establecida, porque la posibilidad de que sucedan eventos es más alta y por lo tanto más fácil de demostrar en un periodo de tiempo que es, digamos, de 2, 3, 4, 5 años como en este estudio. La parte difícil es, y por la razón que muchos otros estudios no han podido demostrar factores o una relevancia o que hayan sido positivos, es la parte de selección y ahí está la parte clave. Entonces, hiciste un comentario en en una de las últimas diapositivas que decía que la parte inflamatoria tiene un componente dentro de la enfermedad cardiovascular. Y de pronto por ahí me atrevería a lanzar un comentario que yo sé que es un poco atrevido, que es la inflamación en realidad es el origen de la enfermedad cardiovascular. Y basado en esa premisa, yo creo que vale la pena diseñar estudios que traten de llegar ahí con el objetivo último de identificar, uno, cuáles son las poblaciones que están a mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria seguida por enfermedad cardiovascular, ya sea porque tienen componentes genéticos. Por ejemplo, se habla de las poblaciones que tienen el EP, con la pequeña, no sé, la verdad que me disculpan, no sé cómo se habla en español, esa parte, el Hipoproteína Pili. A, le decimos nosotros. ¿Perdón? Hipoproteína A. Sí, el Pili, ok. Y la otra es, la otro es la parte de marcadores inflamatorios. Entonces, por ejemplo, aludiste a la ausencia muy correctamente. Tu anotación estuvo muy buena, que no había componentes medidores de enfermedad inflamatoria o de un proceso inflamatorio. Esta proteína C reactiva que Paul Ridke hizo tan famosa, es una proteína que es más bien no específica y por esa razón todavía no, a pesar de que lleva tantos años en estudio, no se ha cogido mucho dentro de la enfermedad, dentro del ámbito cardiovascular por eso, precisamente por ser no muy específica, pero es muy posible que haya otros marcadores que sean más específicos, como la mieloperoxidasa, por ejemplo, o la LPA2. Y ahí donde vale la pena. Entonces, lo que dijiste está muy bueno. Te voy a decir por qué. Escogiste un paciente que ya tenía enfermedad que aparentemente estaba relativamente bien controlado, la hemoglobina 1C un poquito elevada, pero sabemos que la hemoglobina 1C tampoco está asociada con efectos cardiovasculares, eventos cardiovasculares a largo plazo. Pero, sin embargo, la LDL está en 44, no sé si está en terapia antiplaquetaria doble, pero bueno, estaba al menos en aspirina. Y entonces se pregunta uno, bueno, hay un grupo de pacientes que a pesar de estar en terapia óptima y según nuestra evaluación de lo que es la enfermedad cardiovascular hoy en día, están controlados, ¿por qué siguen teniendo episodios? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, una de las primeras cosas que voy a hacer es buscar en nuestra base de datos. Nosotros tenemos esta compañía, nosotros le servimos a 140 millones de personas a nivel mundial y aquí en Estados Unidos 80 millones de personas. Entonces vamos a buscar, el equipo nuestro va a buscar todos los que han tenido infartos o derrame cerebral, enfermedad cerebrovascular, y luego vamos a identificar cuáles de ellos tienen mediciones de hemoglobina, cuáles tienen mediciones de LDL, y buscar entre aquellos que tuvieron un evento y que tienen, en teoría, están, entre comillas, controlados, que tuvieron más eventos. Y luego en esos vamos a buscar unas mediciones de marcadores antiinflamatorios, como una forma de identificar cuáles son las poblaciones que están a más riesgo, que podrían de pronto, uno podría diseñar un tipo de intervención
ya sea para prevención primaria o idealmente prevención primaria o al menos prevención secundaria. Y el otro grupo de investigación que estamos ahora manejando, que ya estamos empezando, es utilizando un medidor de glucosa continua. Hay una compañía que se llama Descam que utiliza, es algo que se pone en la piel y mide la glucosa cada 5 minutos. Justamente yo tengo uno ahora en el abdomen porque lo estamos ensayando. Y la idea es que queremos ver cómo la gente maneja o cuáles son las respuestas metabólicas es como hacer una prueba de esfuerzo, por ejemplo. En vez de hacer una prueba de esfuerzo clásicamente como nosotros la conocemos, entonces con este estudio vamos a darles una bebida con un alto contenido de carbohidratos que se llama Ensure 3 veces por semana y vamos a ver cómo responden a ese reto. Y vamos a buscar personas que tienen diabetes, personas que no tienen diabetes, personas que están obesas, que ya saben que aquí en Estados Unidos no son difíciles de encontrar, y ver si encontramos un patrón de respuesta metabólica que identifique cuáles son la gente que está más a riesgo. Pero en fin, yo creo que estoy hablando mucho y me disculpan, pero es que realmente es un área que pienso que es fascinante porque tiene mucho futuro, porque es muy posible que en unos años estemos diciendo que el colesterol y la presión son, mm, son secundarios a lo que es realmente la parte primaria, que es el desarrollo de la aterosclerosis como una respuesta a un fenómeno inflamatorio. Ya, voy a parar ahí no sé si alguien tiene más otros comentarios que sean... Jaime, muchísimas gracias y muchos éxitos con esos proyectos de investigación. Adelante, ¿alguien más tiene observaciones? El doctor Alejandro Narváez, un interno muy apasionado por la cardiología, nos hace una observación interesante. Quiere hacer una citación de un artículo muy bonito publicado en el New England Journal en agosto, que habla acerca de la curación de la placa aterosclerótica. Es muy claro el papel de los macrófagos espumosos, donde la inflamación está muy relacionada, pero no podemos olvidarnos que el proceso de la curación hace parte de la recuperación de los pacientes y hacia allá apuntan las nuevas terapias. Ya hay moléculas anti-CD31 que cambian el fenotipo de los macrófagos M1, espumosos, AM2, que son los que curan, y otras moléculas llamadas inhibidores de la vía P3K, CXSL10, que reincrementan la revascularización endotelial luego de la injuria vascular. Esperemos que en unos años contemos con más opciones para ofrecer. Y en este punto apunta lo que les contaba de las investigaciones en buscar vacunas para tratar de modular estas sustancias que son fundamentales en el proceso inflamatorio. Karen, ¿algún otro comentario después de lo que has oído? Muy de acuerdo con que lo que dice el doctor Murillo, que es un tema demasiado apasionante. Yo creo que el sistema inmune es fascinante. Entonces, pues muy de acuerdo en su apasionamiento por el tema. También creo que probablemente vamos a ver un cambio radical en la percepción de la enfermedad aterosclerótica, no solamente coronaria, sino toda la aterosclerosis, porque pues definitivamente llevamos muchos años haciendo lo mismo y nos estamos quedando cortos, entonces pues la única opción inteligente es reorientar el enfoque. Muy bien, bueno, si hay alguna observación, alguna propuesta de tal vez por cómo se explica el que hay aparentemente mayor mortalidad no cardiovascular en los que reciben colchicina. ¿Hay alguna propuesta, alguna reflexión? Bueno, yo diría, Carlos, que el número es bajo, es uno de esos hallazgos que es más fácil ignorarlos que estar como rascándose la cabeza a ver qué es lo que lo explica. No sé si tenga realmente relevancia Sí, y por ahora relevancia. sí. Sí. Bueno. Y a propósito, puse ese artículo de Russell Rawls.
en el New England Journal of Medicine del 99. Es un clásico, a los que lo quieran leer. Se llama Atherosclerosis and Inflammatory Disease. Es realmente, después de tantos años, todavía tiene mucha relevancia. Vale la pena que lo miren. Muchas gracias, Jaime. No sé si hay alguna otra intervención. El doctor Domingo Caraballo, adelante. Puedes activar tu micrófono, Domingo, no hay problema. Puedes activar tu micrófono, Domingo. ¿Aló? Sí, señor, adelante, Domingo, te oímos. Bueno. Qué bueno. Buenas noches a todos. Un saludo especial a todos los que nos acompañan y a Jaime, que tenía días que no lo escuchaba. Últimamente he estado revisando algunas cosas sobre la microbiota y se sabe, y lo que se ha ido publicando es cómo algunos alimentos, sobre todo lo que decía Jaime, alimentos ricos en carbohidratos, pueden modificar de pronto alguna sustancia a nivel de la microbiota. Hay sustancias como, por ejemplo, la trimetilamina, y eso tiene que ver con el transporte reverso de colesterol, tiene que ver también directamente con la reactividad plaquetaria. Entonces, muchas de esas cosas que se están modificando, y lo que dice Jaime me parece una cosa muy interesante, mirar a largo plazo cómo modificando la parte de la alimentación, la microbiota, se podrían hacer algunos correctivos, lo mismo que está diciendo Karen. Si estamos viendo que la gente, siguiendo el manejo tradicional, están teniendo alguna recaída, es posible que otras cosas estén pasando que todavía no se han descubierto, no se han descrito, pero es una cosa muy interesante. Gracias. A ti, Domingo, muchísimas gracias. ¿Alguna otra observación? Pues amigos, muchísimas gracias. Karen, felicitaciones, una excelente presentación. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por todos sus aportes. Nicolás iba a decir algo. Nicolás, puedes activar tu micrófono, tranquilo. Adelante, Nico. Bien, puedas. Adelante, Nicolás. Despedirnos. Jaime, ¿cómo estás? Hace rato que no hablaba también con Jaime Morillo. Qué alegría que nos estés dando un poquito de tu ciencia y que lo compartas con nosotros. Karen, muchas gracias por exponer. No, era para terminar, simplemente para decirles que las áreas, ¿me están oyendo, cierto? Sí, señor, adelante, Nicolás. Las áreas que estamos desarrollando en este momento, incluso con McMaster, estamos en este momento orientando un estudio específicamente en el área de infarto agudo de miocardio, con elevación y sin elevación en estados agudos, con colocación de estenes a los que estamos interviniendo, y en un factorial, en un estudio de 2 factoriales, estamos trabajando con colchicina y con espironolactona, básicamente para un seguimiento a más o menos entre 5 y 6 años para ver la incidencia que se tiene con respecto a eventos coronarios posteriores. Se está trabajando muy activamente con las moléculas. Nico, ¿estén embebidos en... No. Ya. Se pone el stent y posteriormente se ingresa en un factorial para ponerlo o en espironolactona o en esta colchicina, básicamente para ver la parte proinflamatoria. Ok, Nico. Muchos éxitos. Interesante, sí. Bueno, jóvenes, siguen ustedes siendo invitados a este evento y muchas gracias por todos los aportes. Una buena noche. Bueno, saludo también a Nico y a Domingo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Felicidades, Chao. Jaime. Gracias igualmente. Gracias, Carlos. Gracias. A ti. Saludos a todos. Chao.